en el cuarto año de gobierno de López Obrador y en este tiempo pues hemos visto innumerables muestras de desprecio al presidente y a sus seguidores. No se trata solo de críticas, acciones concretas de su gobierno que desde luego son legítimas contra esta o contra cualquier administración. Tampoco se trata solo de un rechazo ideológico a las políticas de López Obrador. Aquí hay algo más profundo, visceral e incluso patológico. Hace tiempo que vengo reflexionando sobre este tema que antecede a la llegada de López Obrador a la presidencia de la República. En marzo de 2018 escribí un artículo en El Universal en el cual definí ese fenómeno bajo el apelativo de pejefobia y en el cual me refería a ese miedo y rechazo irracional que existe entre ciertos sectores hacia López Obrador y hacia sus seguidores. Una fobia que se nutre de clasismo, elitismo y racismo. La pejefobia no es un fenómeno propiamente nuevo de este sexenio. Como les decía, empezó mucho antes de que López Obrador llegara al poder. Probablemente viene desde 2006 con la campaña de miedo que se instrumentó en contra de AMLO. Esa en la que los panistas lo llamaban un peligro para México. Desde entonces, un sector de la élite y de la clase media aspiracionista ha alimentado el desprecio hacia López Obrador, hacia quienes desde entonces llaman López como una forma de minimizarlo. Pero ese desprecio no solo se dirige hacia él, sino también hacia sus seguidores, donde se atiza el odio de un sector de la población hacia otro. Desde este y otros espacios, siempre hemos tenido interés por documentar y registrar las muestras de pejefobia, clasismo y racismo de buena parte de la oposición y de las élites en México. Aquí, en El Octágono, hemos tratado de dar un seguimiento puntual a las opiniones de cierto sector de la clase media, aspiracional y wannabe, así como de cierta comentocracia que, creemos, expresan ese profundo odio a todo lo que tenga que ver con López Obrador. Hoy, a poco más de la mitad de este sexenio, les presentamos este programa especial sobre la pejefobia en tiempos de la 4T, en el que recopilamos el material que hemos recuperado en estos años en El Octágono, en marchas de la oposición, entrevistas a ciertos personajes adversarios a AMLO y su gobierno, sondeos callejeros y entrevistas. Acompáñenos en este breve recuento de cómo se ha manifestado la oposición pejefóbica a este gobierno. Desde antes incluso de que tomara posesión López Obrador, ya había opositores en manifestaciones contra este gobierno. Recordemos cómo el 11 de noviembre de 2018, un par de semanas antes de que comenzara este gobierno, este sexenio, un grupo de ciudadanos molestos por la cancelación del aeropuerto de Texcoco salió a marchar por Reforma reclamando su derecho a un aeropuerto de primer mundo. Esta fue oficialmente la primera manifestación de la oposición obradorista. Sintomático, ¿no les parece? Sin duda un tema para la reflexión. Unos meses después, en mayo de 2019, ya se habían creado los llamados chalecos amarillos, en un intento chafa por parecerse a las manifestaciones francesas de aquel momento. La consigna fue "Así no AMLO", y tenía por tema principal quejarse por la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI, o al menos eso decían. También hubo quejas por las primeras consultas populares y ya se leían pancartas que alertaban sobre el peligro al socialismo. En esa marcha salí a cuestionar a los manifestantes. Uno de los personajes más significativos que encontré fue un patrón que, bueno, miren ustedes lo que me dijo. La manta dice, los que tenemos cerebro no votamos por. El mensaje implícito no es
que la gente que votó por él no tiene cerebro, porque pues eso es un poco lo que dice. No, sí tiene, pero muy chiquito. Chiquito. Él es el creador del eslogan. ¿Me explicas el eslogan? Es chiquito, es chiquito. Tienen, o sea, la gente que votó por AMLO tiene un cerebro más chiquito. Soy empresario. Ah, ¿de qué sector? Soy empresario de la construcción y de la mueblería. Sí. Y tengo inmobiliarios también. Vivo muy bien, Benito. Ahí nadie me ayudó ni 5 centavos. Entonces tú dirías que aventurero, vengo de abajo y lo hago, pero mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú dirías que la gente que votó por AMLO tiene el cerebro más chiquito? Un poco, o sea, ¿no? Lo tiene, pero no muy No, me parece una tesis súper interesante. Yo tengo un chingo de obreros. ¿Cómo decirte la verdad? Sí, la mentecita así. Así son, así nacieron. Pero yo también nací en la pobreza. Esto que ocurrió nos valió una mención en la conferencia matutina de López Obrador del día 7 de mayo, cuando se refirió a nuestro trabajo. Vamos a ver qué dijo López Obrador sobre aquella entrevista. Hay cosas como esas que ayudan mucho a entender que todavía hay mucho atraso en nuestro país. Esa manta de decir los que votaron por AMLO no tienen cerebro, no se midieron. Presidente. O sea, no. O sea, es un pensamiento retrógrada, pero no se dan cuenta. O sea, cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, es eso. Lo primero que se tiene que hacer es aceptar que se está enfermo para poder tratarse. Bueno, coincidimos con el presidente en esto de que el primer paso para curarse de la pejefobia es reconocerlo. La siguiente manifestación importante a la que acudí ocurrió el primer año de gobierno de López Obrador, un 1 de diciembre de 2019, cuando un grupo de opositores intentó hacer contrapeso a la concentración pro 4T en el Zócalo de la ciudad. Los organizadores fueron los hoy extintos Chalecos México y se sumaron abiertamente a la convocatoria del PAN y México Libre. En esta ocasión, agarré mi cámara y fui a ver de qué iba esta marcha. Ahí fue muy claro que la pejefobia no solo estaba más viva que nunca, sino que además estaba creciendo. Fue claro esto en la virulencia y en el enojo que viene esa marcha. En 2020 nació una oposición no institucional a la 4T, más articulada de lo que se había visto hasta entonces. Me refiero al Frente Nazi Onal Anti-AMLO. Esta expresión de descontento, piloteada por un personaje llamado Gilberto Lozano, regiomontano, como figura más visible. Y pues este movimiento Frente se creó en abril de 2020 y tenía el objetivo declarado de detener al gobierno de López Obrador y, según ellos, forzar al presidente a renunciar. Luego vinieron esas expresiones, esas primeras manifestaciones de simpatizantes de Frena. Más o menos en esas fechas tuve la posibilidad de entrevistar aquí en La Octava al propio Gilberto Lozano. Déjenles comparto un fragmento de esta entrevista que ocurrió en junio de 2020. El pasado 2 de abril escuchamos del presidente de México, Andrés López, que le venía como anillo al dedo la pandemia. Y eso ya basta ya. Basta ya, dijimos, bueno, tenemos un proceso de una denuncia de juicio político por traición a la patria metida en la Cámara de Diputados el pasado 13 de mayo y todos los colectivos al unísono parece que nos armonizó el señor López y decidimos crear este Frente Nacional para quitarlo a través de una presión social, de un proceso que sigue el artículo 6º constitucional, que es la libre expresión y libre agrupación, el 8º, que es el derecho de petición, e indudablemente el meta artículo de la Constitución, que es el 39, que dice que en todo el momento el pueblo tiene el derecho inalienable de alterar o modificar el sistema de gobierno. ¿Cuál sería la manera de quitar al presidente actual, señor? Como se hizo en Bolivia, como se hizo en Guatemala, como se hizo en Puerto Rico, como se hizo en Polonia, como se hizo en la República Checa, como se hizo en Egipto.
O sea, todos son ejemplos de que se puede tirar una persona que se desquicia, que te traiciona con la agenda que te había prometido y sale con otra, hasta problemas del fuero común, delitos graves del fuero común. Entonces, hay muchos elementos jurídicos que nos dan el fundamento al Frente Nacional anti-AMLO. Y bueno, pues simplemente para decirte que el mismo López está más que consciente, porque él también antes de que presentara su solicitud de dimisión a Peña Nieto, antes de sus 2 años, bueno, pues se le repite la sopa al señor López. Si tú tienes un pequeño ahorro, velo preparando para tener, como cristeros, preparada la defensa propia. Señor Lozano, por esto, de acuerdo a esto que acabamos de ver, lo que usted sostiene es que si este país se dirige hacia el comunismo, ¿sería legítimo que los empresarios se armaran en defensa propia? No fue, ahí está sacado un poco de contexto. Lo que yo dije, la Constitución marca el derecho a la defensa personal, a la defensa propia, además de ser un valor universal, contenido en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y la propia Constitución mexicana te da el derecho de poseer armas para defenderte. Claro, con un proceso de gestión, etcétera, etcétera. Lo que nos referíamos es que ante la falta total, completa de eficiencia, eficacia, procesos ejecutivos para defender el país, donde hoy los carteles se pasean como Juan por su casa, hasta le agarran el brazo y lo sientan al presidente ahí en Badiraguato. Es momento que los mexicanos no pidamos, no nos alarmemos de que esto tenga un descontrol provocado por una persona tan inepta como Alfonso Durazo, con una Guardia Nacional hecha para todos lados, hasta secuestradores salieron, y ante esos bajos resultados de lo que hablas es sálvese quien pueda. Sin duda preocupante que un sector de la oposición llame a que los militares tomen una acción en contra del gobierno. Eso es golpismo abierto y declarado. Sin duda, Gilberto Lozano es la máxima expresión de la PG-fobia. Casi parece una caricatura del pensamiento de extrema derecha y de la PG-fobia misma. Muchos le critican a este personaje sus formas, su estilo, su manera de pensar cuasi fascista, por no decir completamente fascista. Nosotros, desde luego, también lo condenamos, aunque le agradecemos su sinceridad. Porque la verdad es que muchos piensan como él en este país, pero no se atreven a hablar como él. Muchos son igualmente clasistas, racistas, elitistas, antimigrantes, homofóbicos, machistas, etcétera, etcétera. Pero no lo dicen, se lo esconden. Gilberto Lozano al menos lo dice, lo suelta. Su pecho no es bodega. Frena, su movimiento, tuvo quizás su momento más importante en septiembre de 2020, cuando hicieron su plantón en el Zócalo de la ciudad. En esa ocasión, no pudimos evitar la tentación de volver a salir a las calles para ir a ver de qué iba el campamento de Frena y comprobar si era cierto eso que se decía sobre las casas de campaña vacías. Si no es que era quizás una propaganda en contra de Frena, una cosa de mala fe. Ese video se volvió viral porque comprobamos que era un plantón inflado y que realmente no estaban acampando más que unos cuantos. Hasta la fecha, el video tiene más de 1 millón de visitas. Veamos este fragmento. ¿Qué haces? Estás vulnerando mis derechos. Lárgate de aquí. No, sí tenemos derechos. No, pues es que eso pasa cuando enseñas que están vacías las casas de campaña. Cuando enseñas que las casas vacías están vacías, No me toques, por favor. dicen que estás vulnerando sus derechos. Órale, órale. Después de aquel plantón, Frena se desmovilizó y durante 2021 no hicieron muchas marchas. Pues por la pandemia del COVID-19 en parte. Sin embargo, los integrantes de Frena y algunos simpatizantes que no tenían mucha idea de qué iba la cosa, salieron en automóviles en varias ciudades del país. A pesar de ser poco numerosas, estas protestas lograron ser vistosas y muy ruidosas
¿Por qué salían en sus coches y se la pasaban tocando el claxon? Déjenme mostrarles lo que encontré en junio de 2021, cuando tuve la oportunidad de asistir a una de estas pequeñas manifestaciones de frena en la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa. Vamos a ver un fragmento de esta marcha. A manifestarnos en contra del presidente, de las cosas incorrectas que está haciendo. ¿Del presidente municipal? No, del presidente de la República. Pero obviamente este es un organismo gubernamental, es del municipio y nosotros venimos a manifestarnos aquí. ¿Y por qué? ¿Qué no les gusta del presidente? ¿Qué? Ándale, Juan. Mejor pregunta, ¿qué me gustaría de él? ¿Qué no me gusta? En primer lugar, está retirando todas las inversiones del país. Él no quiere que la gente trabaje. Él está regalando dinero para comprar votos. Él está reprimiendo a los empresarios que son los que pagan impuestos. ¿Cómo los reprime? ¿Cómo crees que los reprime? Tú ya sabes cómo los reprime, nomás que vienes a preguntarme para saber más o menos cómo para pienso entender yo. mejor. ¿Tú de dónde vienes? Yo de México. Ajá, ¿y qué haces? Soy periodista. ¿Eres periodista? Sí. Tú sabes muy bien cómo está operando el señor. Pero ¿en qué lo reprimen? O sea, ¿dónde está la represión? A ver, o sea, ¿cuántos negocios se han cerrado ahorita? Perdón, disculpa, por lo de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué haces tú cuando quieres que un negocio prospere y siga pagando impuestos? ¿Apoyas para que ese negocio siga fructificando? ¿Quién es el mejor y el más beneficiado? El gobierno y por supuesto los empleados, porque los empleados comen de nosotros. Oiga, ¿y usted cree que México va hacia el comunismo? Por supuesto. ¿En qué? En todo. A ver, deme... Está siguiendo todas las reglas del Foro de Sao Paulo. ¿Qué reglas del Foro de Sao Paulo? No me preguntes lo que tú ya sabes, vienes a ver qué pensamos los pueblerinos, ya lo sabes tú muy bien y lo estamos viendo, es mucha represión, vamos para abajo. Eso millones de dólares que han mandado. Él regala y regala y regala, él habla de austeridad y es el primero que no la vive. Así es. Por favor. ¿Porque él vive como rico? Sí. Pues en primer lugar ya tenía la casa de Los Pinos, porque se va a arreglar un Palacio Nacional. Si ya hay un lugar, hay que gastar más dinero, que no ha criticado los gobiernos anteriores. Todo lo que ha criticado los gobiernos anteriores lo está haciendo ahorita. Oiga, y es que yo veo que tienen lo de no al comunismo, pero ¿qué es el comunismo? Oiga, ¿y quién fue el que convocó a todo esto? ¿O cómo se decidió? Eso es el grupo Frena y nos convoca el señor Gilberto Lozano y se van haciendo muchas... ¿Y usted lo ha escuchado hablar al señor Gilberto Lozano? Sí, ¿Le gustan sus opiniones? Voy a decir una cosa, me gusta todo lo que están haciendo el grupo de empresarios porque lo que se trata es de trabajar y de salvar a México. No queremos pleito, no es un grupo político, es un movimiento para levantarnos y decir lo que no nos gusta, nada más. Están minimizando al matrimonio, en nada más la unión entre un hombre y una mujer. O sea, ¿ya no va a ser? Perdón, ya no es la unión entre un hombre y una mujer, sino nada más entre dos personas y ya. ¿Con qué fin? Ningún fin. Nomás el único fin de socializar. Pero ¿en qué puede afectar que dos personas del mismo sexo se unan en matrimonio a dos personas de distinto sexo? No afecta en nada. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Pero por qué lo ve como una destrucción de la familia? Pues porque la base principal de la familia es el matrimonio. Entonces, si tú reduces al matrimonio a nada más la unión entre dos personas sin ningún fin... ¿Y qué iniciativa hay ahorita que está haciendo eso, que está destruyendo? Muchas iniciativas, por todos lados. ¿De AMLO? De AMLO y de Morena. ¿Cómo cuáles? Hay iniciativas en contra de la vida, en contra de la familia. Pero ¿en contra de la vida en qué sentido? Pues están poniendo iniciativas en todos los estados a favor del aborto. ¿De veras? Sí. ¿Aquí en Sinaloa también? Aquí en Sinaloa todavía no, pero en todos los estados hay, en casi todos. ¿Y es la gente de Morena? Morena, exactamente. Oiga, ¿y qué otra cosa les preocupa así? ¿Qué le da miedo a usted de este gobierno? ¿Qué es lo que más le da miedo? Me da miedo que se implante el comunismo en México. Así se comportaron los integrantes de Frena durante estos meses, buscando, según ellos, tirar a López Obrador desde la comodidad de sus cochecitos. Algunos cochecitos genuinamente fifís y otros que encajarían en eso que yo denomino wanna fifís. Digamos, aspirantes a fifís, para decirlo
en español. Gente que, aunque no es realmente fifí, pues se identifica con los valores y con la idiosincrasia fifí, a veces más que los propios fifís, y que quizás crean que a fuerza de pensar como piensan los fifís, se convertirán algún día en uno de ellos. Cada quien sus fantasías. Varios meses después, logré meterme a una reunión de Frena en Guanajuato. Y bueno, pues ahí estaban reunidos para impulsar el tema de la revocación de mandato. Me encontré a Gilberto Lozano ahí y bueno, me sorprendió ver que ellos sí apoyaban la revocación de mandato, a diferencia del resto de la oposición. Esto fue lo que platicamos ahí con este personaje. Y ahorita, habiéndole quitado 4.913 millones de pesos al INE, dices, oye, entonces, ¿qué quiere López? Pues claro que no quiere la revocación, está asustado, está panicado. ¿Y ustedes van a hacer campaña activamente? Ya la estamos haciendo, pero es un asunto, yo te diría, de tipo, haz de cuenta como una tela que va avanzando por las calles. O sea, ahorita están juntando firmas. Nosotros estamos juntando firmas y estamos creando conciencia para que se llenen las urnas en abril 2, que abril 10, que está pasando. Ahí hay un problema ahorita, Hernán, tú lo sabes, con motivo de que se metieron las firmas de papel. Ajá. Se está posiblemente ampliando el término para la obtención de las firmas y también para que se dé el evento de revocación. Estaba planteado para marzo 27. Lo más seguro es que sea abril 10. Habrá que ver si constitucionalmente no hay algún punto de ilegalidad. Tendrá que la Suprema Corte de Justicia decirlo. Pero en ese sentido nosotros estamos trabajando en la calle, en el campo. Ajá. Y ahora con el reculamiento que hizo este hombre, Claudio González, diciendo que él no ve mexicanos que quieran que López se vaya, se me vino toda la gente de Sí por México. Ya no hay gente ahí en Sí por México. Ah, ¿de veras? Es él y Gustavo de Hoyos con 5 gentes que llenan un elevador. ¿Cuánta gente te llegó de Sí por México? De Sí por México te estoy diciendo que me están llegando del orden de 300 diarios conmigo directo. Desilusionados de esa alianza. Fíjate que más que de la alianza, de que no los ven congruentes, no los ven íntegros, en que ahora están distrayendo a la gente con el 2024. Bueno, estos de Frena se fueron desdibujando y hoy no queda mucho de ellos. Aunque quizás más adelante puedan resurgir o ser el germen de alguna expresión opositora nueva. Este año de 2022, hacia el mes de abril, quienes protagonizaron manifestaciones públicas anti López Obrador son quienes salieron a hablar en contra del referéndum revocatorio bajo el eslogan "Terminas y te vas". Les voy a ser honesto, es la marcha más rara, más confusa que me ha tocado asistir en mi vida, porque de plano yo no lograba entender cómo gente que estaba en contra de López Obrador quería que López Obrador termine su mandato. Es como la marcha de los que querían que se vaya López Obrador, pero que no se vaya. Para que entiendan mi confusión, vean este fragmento donde hablo de esto con una manifestante. Oye, pero no entiendo, o sea, si quiere destruir al país, ¿por qué no sacarlo del poder? No, bueno, pues lo que sea de cada quien. Si somos un país democrático, tenemos que aguantarnos a que termine sus 6 años. O sea, ¿eso es democracia? Sí. ¿Aguantarte 6 años y lo puedes sacar en 3? No, por favor, a ver, ¿cómo es posible que digas, lo vamos a sacar con una... Ella dice que es mentira, déjame preguntarle. ¿Por qué es una farsa? Es una farsa que esté haciendo esto López Obrador, porque no es posible que vaya contra la Constitución. ¿Qué es lo que va contra la Constitución? El hecho de que quiera o sea... ¿La revocación está en la Constitución? La revocación está en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que va en contra de la Constitución? La ratificación, que es lo que él quiere. Bueno, unos revocan, otros ratifican. No, pero en este caso... payasada y tú lo sabes. O sea, él juró guardar y hacer guardar la Constitución cuando tomó protesta por 6 años. ¿Y la revocación está en la Constitución? Sí, pero la eso... ratificación no. No la tiene que pedir él, la tiene que pedir el pueblo. O sea, no sé si estoy entendiendo. Pues sí, la verdad me costó mucho entender esta marcha y en general todo lo que estaban pidiendo. Una marcha de los que quieren que se vaya López Obrador, pero que no quieren que se vaya. En esa marcha destacó un joven muy peculiar, muy virulento,
que resultó no ser un simple ciudadano, sino un ex funcionario del PAN en la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Vamos a ver este fragmento que realmente fue surreal. Ya tiene más de 3 millones de visitas. Señores, no nos van a callar. Hola, hola. No nos van a callar. Pero nadie te está callando. No nos van a callar. Oye, pero nadie te está callando. Yo veo que estás gritando. Mi hermano, ¿de qué medio populista al servicio de López eres? Dime, platícame. De La Octava. ¿Cuál es esa? La Octava. Uno de esos medios chiquitos que solamente siguen personas que son adoctrinadas por el gobierno pseudoizquierdista. Sí, son esos. Ah, excelente. Muy bien. Oye. Oigan, señores, me dicen que están de un medio de izquierda y que le digo, oye, ¿de qué medio de izquierda eres? La Octava. Vente. Eres de La Octava. Oye, ¿estás al servicio de la izquierda? Sí. Oye, pero nadie te está callando. Ah, claro, por supuesto. Oye, tranquilo, viejo. Señores, déjale. No nos van a callar. No nos van a callar. No nos van a callar. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No nos van a callar! ¡No nos van a callar! Autoritarios, mentirosos, hipócritas. Son unos hipócritas al servicio. Del servicio de un autoritario, de un populista. Muchas felicidades. El día de mañana ustedes les van a preguntar por qué apoyaron una revocación de mandato para planchar el terreno para una posible ampliación. Son unos farsantes. Yo defiendo al INE, señores. Defiendo a nuestras instituciones democráticas. Defiendo a todo lo que es democracia en este país. La voy a defender. ¡Aún así me cueste la vida! ¡Aún así me cueste la vida! Voy a defender al INE y la democracia, porque no estoy dispuesto a que un autoritario me gobierne más del tiempo que debe de estar aquí. Porque terminas y te vas, López. Terminas y te vas. Terminas y te vas. Todos los que estén con él, fuera. Terminas y te vas. Terminas y te vas. Quizás este joven, tendría que hacerse una prueba, un antidoping, o no sabemos si es que traía algo encima, se andaba ahí medio colocado. No sé realmente. Fue muy extraño todo este episodio que, como les decía, se viralizó muchísimo. De hecho, nuestra cobertura a esta manifestación en general llegó también a la conferencia matutina de López Obrador. Esto fue el 19 de abril de este año. Y vamos a ver este fragmento con lo que dijo el presidente López Obrador. Ahora que hubo una marcha así también de personas de clase media, opositores, le decían a lo que estaba entrevistando, porque los estaba cuestionando, y ¿por qué no quieren la revocación del mandato? No, porque es una farsa. Y le preguntaba hasta que le empiezan a decir, no, pues tú eres un vendido. Oye, ¿tú cuánto te pagan? ¿Cuánto te pagan en Palacio? Oye, ¿cuánto te pagan, ¿Cuánto te pagan? ¿A mí? Sí, a ti. ¿Por qué? ¿De qué vives? Oigan, pero ustedes los noto como muy enojados. No. ¿Qué pasa? Pero así como él, ya vamos, porque yo sí quiero irlos dando a conocer, desde luego les voy a pedir autorización, no los voy a perjudicar, porque son muy buenos informadores, con mucha objetividad, tienen capacidad para argumentar, no insultan, sino argumentan. Bueno, le agradecemos al presidente López Obrador esta mención positiva que hace de nuestro trabajo. Creo que es fundamental darle un seguimiento a los opositores pejefóbicos. No se trata solo de ignorarlos o condenarlos. Realmente es importante entenderlos, entender la forma en la que piensan y cómo funciona su rechazo a este gobierno, de qué está hecho.
La pejefobia. Como ya dijimos, la pejefobia es un rechazo desbordado e irracional, un estado de ánimo exaltado frente a la figura de López Obrador, un desprecio a este personaje por el hecho de tener un origen relativamente humilde, por no hablar inglés, no haber estudiado en universidades extranjeras, por el hecho, digamos, de que un sujeto así ocupe un espacio de poder, de tanto poder como es la presidencia de la República, que se considera reservado a las élites. Hay que decir que no toda crítica a López Obrador es producto de la pejefobia. Desde luego que hay críticas legítimas hacia sus políticas y hacia su gobierno y hacia algunos personajes que son parte de su gobierno, pero esas críticas las hemos hecho y las seguiremos haciendo. Pero hay que diferenciar esa crítica de otra crítica, que es la crítica irracional, la que sale de las tripas, en los intestinos, la que es producto de este sentimiento, este clasismo, este racismo, todo esto de lo que hemos hablado. A los pejefóbicos les ofende mucho la forma de expresarse y cómo se ve el presidente. De hecho, su forma de hablar es uno de los tópicos preferidos de los pejefóbicos. Veamos estos fragmentos donde se ve cómo incomoda profundamente su acento y en general su figura y su imagen. ¿No les gusta este señor que nos gobierna? Claro, pues es un ignorante. ¿Cómo ¿Ignorante? le va a gustar? A ver, Sí. cuénteme, Ya no descárguese. lo ¿Por qué es un ignorante? Un minutito, así, Es- poquito. ¿Por qué es un ignorante? Es un amargado. Ignorante, amargado, ¿y qué más? Corrupto, sinvergüenza, cínico, mentiroso. Mentiroso. Ratero, mitómano. Sí. Oiga, ¿y qué piensa usted, por ejemplo, como de su manera de hablar y de expresarse? Es un ignorante. No sabe inglés, ¿cómo es posible? Y es el presidente. ¿Tú no crees que le falta como clase? Pues no creo que ni sepa lo que es clase. ¿Por qué es importante que un político tenga clase? Pues es importante que un político tenga clase porque por lo menos que sepa hablar bien su propio idioma. Ya no te pido que hable más. Bueno, la verdad sí. O sea, un presidente en estas alturas, en un mundo tan global, que no sepa hablar ni inglés, pues es terrible, ¿no? Excuse me. ¿Por qué para ti es importante la apariencia física del presidente? Me gustaría que nos expliques, porque Fíjate, lo tomaron muy mal los tiene- seguidores y creo que es un buen momento para que podamos hablar de esto y que nos des una Te explicación. agradezco muchísimo la oportunidad. Creo que, fíjate, Hernán, así como tú, como yo, recibimos una educación, bendito sea Dios. Esa educación, no sé a ti, pero yo cuando iba a la escuela, lo primero que me revisaban mis maestros eran las uñas y los zapatos, porque representaba una disciplina. Yo llegaba a la escuela y me hacían poner así las uñas para que me las checaran si estaban cortaditas. Ahí te las enseño. Me decían, a ver los zapatos para ver si estaban boleados. Es un asunto de disciplina, hermano. Es un asunto de educación. Es un asunto de cómo te ven, te tratan, en pocas palabras. ¿Cómo sientes que se debería vestir? A ver, eso sí me interesó. ¿Cómo crees que debería vestirse? Por lo menos de traje que le quede bien, no todo fachoso. ¿No lo has visto? ¿Está muy fachoso? Sí, claro, para una imagen de un presidente no puede salir así. ¿Le falta, digamos, clase también? También, por supuesto. Le falta clase, claro, preparación, educación, todo le falta. O sea, en ese sentido, mucho mejor Felipe Calderón. Mucho mejor Felipe Calderón. Tenían como más, quizás más porte presidencial. Y México no estaba viviendo lo que vivió o sea, México no estaba así en primera. Claro, también lo de la pandemia, pues también súmale, ¿no? Pero sí, yo sí preferiría a Felipe Calderón 1000 veces. Es curioso, como siempre que critican a López Obrador, meten el tema de la educación como una forma de querer verse menos irracionales. Pero en el fondo, lo que les molesta es su acento, es que su manera de hablar no es la de ellos, que no tiene la cadencia ni el estilo de la clase media alta que les gusta a ellos escuchar, que no habla como se supone que tiene que hablar un gobernante. Este desprecio por la manera de hablar de López Obrador también es una forma en la que se expresa la frustración de una clase media aspiracionista. No digo que toda la clase media sea igual, ¿eh?
Estoy hablando de un sector de la clase media, pero un sector amplio. A ese sector le molesta no tener un presidente cosmopolita, que hable idiomas o que no haya estudiado en universidades extranjeras. Es el mismo coraje que tuvieron contra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su frustración por la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Si algo aprendimos con esta obra de gobierno, es que sacó el aspiracionismo de los pejefóbicos y les dolió no tener su tan soñado hub de primer mundo, como dijo una de las entrevistadas. Veamos estos testimonios que extrajimos directamente de las inmediaciones de Polanquito, aquí, en la Ciudad de México. Hay gente que dice que nos quitaron el derecho a un aeropuerto decente. ¿Usted comparte esa idea? Sí. ¿Sí? Sí, es un aeropuerto. Yo confiaba en que el hub iba a ser un hub, el otro era un hub. Era su principal función. Y bueno... ¿Qué impresión le da? Que está mal hecho. ¿Por qué? Ni siquiera está terminado. ¿Es un problema de arquitectura, de diseño, de qué? No lo he visto, pero lo que me he enterado en las noticias es que ni siquiera están los caminos hechos, no tiene la terminal, las aduanas, o sea, no puede ser un aeropuerto internacional si no tiene aduanas. ¿Y el aeropuerto sería una vía para ser un país de primer mundo? El aeropuerto puede ser una de las vías importantes para ser un país de primer mundo, por supuesto. ¿Y lo que nos dieron es qué? ¿Qué es lo que nos entregó este presidente? Una estación de camiones. Eso es, una estación de camiones. Una estación de camiones. ¿Por qué? ¿Porque usted ya lo vio? ¿Ya conoce? No lo vi, pero simplemente por los vuelos que van a entrar. Un aeropuerto internacional que recibe al mundo en nuestro país pues, compuestos de garnachas, pues yo creo que no es el escenario ideal, ¿verdad? De alguna u otra manera creo que nos representa la venta ambulante en nuestro país. A lo mejor y podría estar no mal, pero a lo mejor y sí podría ser algo que la gente no está acostumbrada, y a lo mejor y si viene gente de otras partes, a lo mejor y sí podría ser un shock cultural el hecho de que haya gente ambulante adentro de un aeropuerto. A lo mejor y pues la gente no está lista para eso, pero pues puede ser a lo mejor y parte de una experiencia también, ¿no? Como un aeropuerto, pero a lo mejor y sí comparado... ¿Una experiencia antropológica? Pues un poquito, como vivir un poquito la experiencia, un poquito de todo, ¿no? A lo mejor no todo en esta vida es lujo, a lo mejor y también existe la gente ambulante, a lo mejor de alguna u otra manera ellos sí. Igual y te hace bien también convivir con esa pues gente. Sí, la verdad es que creo que sí. ¿Qué impresión te dio esto de que hubiera vendedores de ambulantes, que vendieran talayudas, todo esto? Mira, la verdad es que, no me gusta discriminar, no creo que se trate de clasismo, yo creo que pues las cosas se pueden hacer mejor, ¿no? Yo creo que a estas señoras que estaban vendiendo tlayudas o artesanías que estaban en el piso, pues se les podría ofrecer un local digno, ¿no? Mucha gente que trabaja pues en el servicio doméstico, los meseros de aquí, pues muchas veces hacen esa distancia todos los días. ¿Cuál es el problema de que uno lo haga solo cuando va a viajar? No, el problema... Ese tiempo se lo echan de viaje de su casa para acá. Sí. Y por necesidad lo hacen. Si hubiera un transporte público adecuado, pues seguramente harían, en vez de 3 horas, harían 1. Claro. O si hubiera empleos mejor remunerados, en vez de venir en ese transporte, a lo mejor vendrían en un transporte propio, una motocicleta, un coche o lo que fuera. ¿Crees que afecta la imagen de México ante el mundo? ¿Por qué? Pues creo que es una imagen como un poquito informal, como de un comercio que probablemente en México sí hay, pero no es todo México. Me parece deprimente, para una ciudad que tiene casi 20 y pico millones de personas, me parece un aeropuerto de risa, sin transporte público. A llorar nuestro aeropuerto. Bueno, es para llorar. Lo que no entiendo es que el nuevo aeropuerto esté a 2 horas del centro de México, porque me han dicho que está. O sea, ¿el nuevo está para llorar más? Hombre, un aeropuerto a 2 horas. Si, por ejemplo, yo que soy de Barcelona, llegas al aeropuerto, tienes un tren que te lleva al centro de la ciudad de inmediato. O vas a Madrid y tienes un tren que te lleva gratuitamente al centro de la ciudad. En 30 minutos, no en 2 horas. Es un chiste. O sea, el nuevo aeropuerto es un chiste. No, mi pregunta es en serio. No, y creo que es un chiste. ¿Por qué es un chiste? Y la opacidad que hay. La verdad es que, y además de todas las fallas que puede tener y la prisa por inaugurarlo sin siquiera tenerlo listo. Lo que he oído es que es nefasto. Nefasto. ¿Por qué nefasto? Porque no cumple con lo que la gente esperaba a lo mejor. Este aeropuerto yo creo que nunca se va a poder dar abasto con 14 puertas, y independientemente de si nos gusta la decoración o el color, pues tiene que ser un aeropuerto funcional y que atraiga turismo al país y comercio. ¿Digno o indigno? Indigno. Indigno. ¿Por qué indigno?
Pues las comparaciones que estaban haciendo, ¿no? De una Aurrera con la... Eso es más como un supermercado que como un aeropuerto. Estaban vendiendo tlayudas, ¿no? ¿Cree que ya se quede así? Pues si de entrada les dieron permiso, pues... ¿Cuál es el problema con las tlayudas? Hoy el presidente decía, pero pues eso es México. No, o sea, ninguno. Pero pues si es un aeropuerto y lo quieres hacer casi que de primer mundo... Como que le quita caché. Pues ponle un local, ¿no? Para que la venda. ¿Ya fuiste a conocer el nuevo aeropuerto? Todavía no. ¿Vas a ir? Pues yo espero que no tenga la necesidad de conocerlo a corto plazo. ¿Ya fuiste al aeropuerto? No. ¿Lo usarías? Pues la verdad sí lo usaría. ¿Ya fuiste al nuevo aeropuerto? No. Y en la medida de lo posible no voy a ir. Para empezar por lejanía. Y mientras yo tenga las terminal 1 y 2 disponibles, no pienso ir para allá. Buena opción. Va a haber mucho trabajo seguramente para todos. No le preocupa lo de los... Habían unos que decían que por qué había puestos de tlayudas, que por qué había ambulantes. Estaba contando tlayuda ahí gigante. No, pues está bien. Tacos de tlayudas, tacos de carnitas, todo lo que quieran poner. Todo eso hace mejor un aeropuerto. Claro, lo tradicional de la Ciudad de México, ¿no? Por desgracia, el clasismo y la pejefobia también se expresan de forma muy notable contra los seguidores de López Obrador. Desde hace décadas hemos visto muestras muy lamentables de clasismo y racismo en contra de los obradoristas. Hemos visto cómo a los seguidores del presidente les han dicho de todas las maneras más discriminatorias y despreciativas posibles. Bola de renegados les llamó Vicente Fox. Súbditos de un orate les dijo Diego Fernández de Ceballos. Feligresía irracional, una creación de doña Isabel Turrent. Medida de miseria humana les denominó Enrique Krause. Peje chairos, el término utilizado por Felipe Calderón. Legión de idiotas les llamó Ricardo Alemán. Zoológico, según Macario Esquetino. Masa ignorante les llamó Víctor Trujillo, mejor conocido como Broso. Y luego también Carmencita Salinas, que en paz descanse, les llamó resentidos sociales, pobres y sin estudios. Y bueno, no podemos dejar de mencionar al caricaturista Paco Calderón, un caricaturista, por cierto, talentoso en sus trazos, pero no en su ideología, que les llamó nazis violentos a los seguidores de López Obrador. Hemos documentado esto también en nuestros estudios antropológicos sobre la pejefobia fifí. Recordemos esto. Ya me vi muy Malvina en el Morenaco, ¿no? ¿Por qué ya usas ese término, Malvina. Laura? Pues porque lo sé. Ya, pero ¿no sientes que está mala onda? Porque no aguanto a los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, ya. Porque no piensan, porque insultan y porque de alguna manera, pues en algún momento te pones como al nivel de ellos, ¿no? Pues morenaco es un término clasista. ¿No quisieras en este momento disculparte con los seguidores de López Obrador por llamarles de esa manera? Claro que sí, pero me caen gordos. Bueno, sea, pero... sí, claro. Es un término feo, morenacos, Ajá. Sí, de lo que estamos hablando, ¿no? Es que pero sí, la verdad es que son renacos. Fíjate estas... Es que la verdad es que son renacos. Sí, son renacos. A ver, cuéntame, ¿por qué son renacos? Sí, pues porque, o sea, pues porque tú dices eso, porque pues tú te perdiste tus privilegios. No, yo los privilegios que he tenido toda mi vida ha sido porque he trabajado. Fíjate, mi pregunta no es la crítica al presidente, Ajá. sino el desprecio visceral que le tienes a sus seguidores. ¿Qué te pasa con los seguidores de López Obrador que los caracterizas como gente que no piensa? No piensa. Como... y no estás generalizando de una manera, digamos, un tanto injusta. Los 15 millones no piensan. El 15 ¿Votaron por López Obrador
Por amor, piensan. por amor. ¿Crees que los llevó la ignorancia a votar por López Obrador? Sin duda, sin duda. Yo te diría que en un 80% el tema de la ignorancia, la incapacidad y la falta de autoestima es lo que definió el voto, ¿no? ¿Con dónde ves esa falta de autoestima? Yo te diría en cuando empiezas a encontrar una contradicción, un traspolar, una división en la sociedad y en donde empiezas a hablar de fifís y de chairos. ¿Por qué creen que, digamos, después de una crisis económica, después del COVID, después de todo, sí, pero aún así tiene una popularidad altísima? ¿Por qué? Por la cantidad de pobres que hay en el país, porque los engañó diciendo y les regala dinero y las ayudas a la gente muy necesitada. Yo conozco gente que les llega su cheque. Javier, llamar a los jóvenes que no estudian ni trabajan de esta manera, ninis, ¿no te parece discriminatorio? Se suele pensar que no es que estén en esa condición por su propio gusto, porque sean flojos, sino porque no han tenido oportunidades. Y entonces les regalas dinero de nuestros impuestos, ¿no? O sea, qué fácil. ¿Pero por qué lo tomas como regalo? Porque es un regalo. A ver, ¿a cambio de qué les dan ese dinero? Tú contéstame. Pues de que se capaciten. ¿De qué? De que se capaciten, de que aprendan un oficio. 3,600 varos para que se capaciten al mes. A cambio, o sea, y luego, o sea, ¿tú crees que eso es justo? Una característica de la pejefobia es su irracionalidad. No es sencillo intentar dialogar con personas pejefóbicas. Yo lo he intentado en múltiples ocasiones y suelen responder con las vísceras, de forma a veces muy agresiva. Y si no me creen, miren esto. Miedo que tiene el gobierno de todo lo que lo odiamos. Miedo que tiene por eso su propaganda. A ver, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Soy Hernán, ¿cómo te llamas? Yo, no hablas de usted primero, la educación. Discúlpeme, tiene usted razón. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? Uy, están como un poquito exaltados, ¿no? Oigan, chavos, pero los siento como muy exaltados. No cambies la historia de lo que te están contestando, no lo cambies. Hay que funcionar. Noto tus ojos llenos de ira, ¿por qué? Porque no es un México seguro, por eso estoy con ira. Pero te veo como con odio. Con odio, ¿sabes qué? ¿Por qué ese odio? ¿Mande? ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Porque no respeta la ley el presidente. Odio a Morena, que se larguen de México porque lo están destruyendo. Pinche partido. ¡No! ¡Qué mujer tan vulgar! En varias de tus columnas, Carlos, muestras un particular desprecio por los seguidores de López Obrador. Los has llamado borreguitos, acarreados, creyentes sin cerebro, secta leal, fanáticos. Carlos, ¿no crees que hay un odio muy visceral en la forma en que te refieres a López Obrador y a quienes lo apoyan? ¿Estarías dispuesto a admitir, digamos, que tú también sufres pejefobia, ese odio irracional a López Obrador y sus seguidores? Ponme en la lista, con mucho gusto. O sea, no es racional, no. Es un desprecio visceral. Visceral. Qué bueno que lo reconozcas, porque hay muchos que no reconocen. No, yo no miento, porque sí es totalmente visceral, sin duda. ¿Qué te molesta de Morena? Todo. Empezando por... Tal cual, por el presidente. Pero bueno, sí, por su mandatario, exactamente. ¿Pero qué te desagrada del presidente? Todo, literal todo. ¿Pero no podrías elaborar un poquito? Todo. X aspecto, Y aspecto. Desde cómo habla, desde cómo se contradice, de que vive en la Lalandia. No me gusta nada. Todo contra López Obrador, o que sea con tal de que se vaya este señor. Digamos, bueno, peor ya no nos puede ir. ¿Pero usted cree que sería bueno, digamos, ya sacarlo del poder, aunque sea por la mala? Sí, yo sí. Definitivamente yo sí. ¿Qué habría que hacer para que se vaya? ¿Pedirle a los militares que lo echen? Pues no sé de qué manera, como fuera. O sea, los militares pues están todos a su favor, ¿no? Pero... Es un peligro para México, o sea, sí se confirmó la idea de que era un peligro para México. Sí, totalmente. Nunca había estado en las condiciones que está México, jamás. En esta pobreza, en esto todo, carencias de todo, nunca. ¿A usted le afecta mucho la pobreza? Sí, me afecta la pobreza, me da mucha lástima ver a toda la gente que anda muriéndose de hambre. Es
Es impactante ver cómo los pejefóbicos no pueden responder cuando se les pregunta qué es lo que desprecian de López Obrador. En verdad se les pone la cabeza en blanco y cuando logran reaccionar no atinan más que a repetir lugares comunes de la comentocracia. Que si es un autoritario, que si quiere destruir la democracia, que si busca acabar con el INE. Pero además, llama la atención la carga emocional que hay. En los fragmentos que vimos de la marcha de Termina si te vas, esta marcha que tuvo lugar en abril de 2022 en contra de la revocación, los ojos de los manifestantes estaban llenos de odio y de ira. No solo es irracional, también es la carga emocional y todo el componente visceral de la pejefobia lo que llama más la atención. Y bueno, uno de los lugares comunes preferidos de los pejefóbicos es este fetiche por decir que vamos hacia Venezuela, por decir que está llegando el comunismo a México. Vamos a ver algunos fragmentos de este mito de Venezuela y del comunismo que me he encontrado en algunas entrevistas que he hecho. ¿A ti López Obrador se parece a Maduro? Peor, se parece a Chávez. ¿En qué se parece? En todo. Populista, resentido social, que quiere implementar en México la agenda chavista que es basada en el Foro de Sao Paulo. Cuéntame lo de resentido social. ¿En qué sentido es un resentido social? Por ejemplo, López Obrador duró 18 años para llegar en el poder, ¿sabes? Siempre recae sobre él que trató de llegar y nunca pudo, echándole la culpa a los demás. ¿Qué pasa ahora? Llega al poder, pero llega viejo, llega acabado. ¿Me explico? Él quiere continuar, lamentablemente. ¿Es un dictador? No, totalmente, no tengo duda alguna. Va contra el INE y... Quiere llevarnos a una dictadura. Ya estamos, es cuestión de tiempo para que se concrete. Totalmente nos estamos yendo hacia Venezuela. Hay videos idénticos donde sale Maduro junto con López Obrador, al ladito, con el mismo logo, con el mismo diálogo, con todo. O sea, sí estamos yendo hacia Venezuela. ¿Y por qué están aquí? ¿Cuál es la razón? Para México, no queremos un comunismo. Ah, ya. ¿Y dónde ve usted el comunismo, digamos? ¿En qué parte siente que...? Es un comunista. Pues es que como que ese término desapareció hace mucho, yo no lo había vuelto a oír hace mucho tiempo. Sí lo oí yo. Es un dictador que quiere hacer su voluntad propia, la voluntad propia. ¿Y para qué? O sea, ¿qué está buscando el presidente? ¿Perdón? ¿Qué está buscando? El presidente, ser un dictador, que quiere terminar con la propiedad. Ya ha terminado con la familia también, con el aborto, los matrimonios gay, el homosexualismo, la imposición de la educación de los niños. Ese es un genocidio, ¿verdad? Órale. ¿O no? ¿Verdad? Nuestra dignidad es lo único que nos queda, ser dignos, o sea, como mexicanos. Es lo único que queda. Y eso estamos peleando, nuestra libertad. ¿Pero qué diferencia hay entre él y los demás políticos? Sencillamente la agenda que trae de Sao Paulo, nada más. Ya. La agenda que trae Morena y él. ¿Y cómo es esa agenda? ¿En qué consiste? Es una agenda comunista. Es una agenda ¿Comunismo comunista. Así tipo Unión Soviética? Tipo Venezuela, tipo Bolivia, tipo Cuba. ¿Esos países son comunistas? ¿Venezuela y Bolivia? Tú te informas y te puedes sentar a ver cuál es la agenda de Sao Paulo, con eso te das cuenta. ¿Y a ustedes qué les preocupa? ¿Que quieran llevarnos a una situación tipo Venezuela? Exactamente. Hemos trabajado toda la vida para tener lo que tenemos. ¿Pero qué señales así concretas ven de que México se vaya a volver como Venezuela? Bueno, si vemos... Ya, si ves tú la agenda, la agenda de Sao Paulo, que se divide en 3 etapas, puedes ir viendo lo que el hombre ha estado implementando. O sea, siguen como que... Guardia Nacional. La Guardia Nacional es el número 1 de los 3 puntos de la agenda. Y si quieres ver todo lo demás, podemos tener aquí la agenda y podemos estarte diciendo, esto ya se cumplió. O sea, es como un manual del Foro de Sao Paulo y este presidente lo estaría siguiendo al pie de la letra. Lo está siguiendo. Lo está siguiendo. Lo está siguiendo. Risa, ¿no? O sea, parecen un poquito como programados para decir exactamente lo mismo. Hasta usan las mismas palabras.
Sería un chiste de no ser porque esta gente se lo toma muy en serio. En realidad, este cuento de Venezuela es la actualización de un viejo anticomunismo que hay en México y en América Latina. Esta amenaza de que vamos hacia el comunismo o hacia el socialismo o directamente hacia Venezuela, suponiendo que en Venezuela hay socialismo o comunismo, es un intento muy burdo de tratar de apelar al miedo. Sí, al miedo de las clases medias, de que va a llegar un gobierno que les va a quitar todo, que va a destruir la economía. La amenaza de vamos a hacer Venezuela es algo así como el monstruo preferido de la clase media. Como pueden ver en esta provisional radiografía de la oposición en tiempos de la 4T, la PGfobia existe y se ha estado alimentando durante estos años. Después de ver todo este material, quizás valdría la pena preguntarnos, ¿realmente quiénes son los principales responsables de la polarización que vivimos? ¿Es solo un lado? ¿En serio se puede sostener que López Obrador es quien fomenta el odio entre los mexicanos después de ver esto que acabamos de ver? Pues como pueden ver, la PGfobia es un padecimiento muy extendido, un padecimiento que se encuentra a lo largo y ancho del país, como en San Carlos, una ciudad cerca de Hermosillo, donde estuvimos en las fechas previas a la elección de 2021. Yo para despedirme los dejo con esta joya que nos regalan unos jóvenes de posición acomodada y algunos hijos de políticos de Sonora por ahí, que estaban celebrando, ligeramente ebrios, y no me pareció inoportuno interrumpir su fiesta para hacerles algunas preguntitas. Creo que esto les va a divertir. Nos vemos en 8 días. Socialismo. El social. Una pregunta que sí, ¿por quién vas a votar? Obrador, López Obrador. Hacer un poco más. ¿Por quién van a votar? Todo el estado de Sonora, querida. Con la Morena. Ya saben que hay elecciones muy pronto. Sí. Y ya decidieron por quién van a votar. Sí, por quién vamos a votar, sí. ¿Por quién vas a votar? ¿Gobernatura? Sí. De Borrego. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo en la metodología de Morena. No me gusta el capitalismo. El capitalismo. No el capitalismo. Socialismo. El socialismo. Estamos yendo hacia el socialismo con Morena. No, yo no estoy muy interesado en el socialismo. ¿No? Digamos, ¿Durazo nos llevaría al socialismo? Estoy conscientemente de acuerdo en esa madre. ¿Cómo en qué sientes que nos llevaría Durazo al socialismo? Mira, no es Facundo Durazo era de las 10 personas más importantes del gobierno. Con López Obrador. ¡Es Facundo güey! Un transeúnte. No soy Facundo, déjalo oír. Sí te parece Facundo, Bueno, pero deja escuchar lo que él quiere decir. A ver si ya saben por quién van a votar, porque saben que hay elecciones en una semana. Sí. ¿Por quién van a votar? El voto es secreto. Gracias. ¿Por quién no vas a votar? Por quien sea menos. ¿Por quién no? Por Morena. Por Morena no. ¿Por qué no Morena? ¿Por qué sientes que Durazo nos llevaría al socialismo? Siento que las cosas que dice él no corresponden con lo que hace. ¿Qué cosas dice? ¿Qué cosas dice? Entonces dice que la socialidad tiene que estar equitativa para todos. La socialidad. Sí, ¿no? ¿Qué es la socialidad? Una pregunta que sí, ¿por quién vas a votar? Para diputados, ¿por quién van a votar? Por ninguno. ¡El Borrego! Y que siga López Obrador. Good night. No. Amo a López Obrador. ¡Indio perro! ¿Tú por quién vas a votar? López Obrador. Morena, ¿no? Puro Morena, la verdad. ¿Cómo que por qué? ¿En qué? A ver, cuéntame. En todos los nombres. Puro Morena, la verdad. Si quieres te digo mentiras, No, pero ¿qué te disgusta o qué te disgusta de López Obrador? Ay, mamá. Me disgusta todo. A la verga. Cuéntame. ¿Cómo qué te disgusta? A la verga, me prende. Pone erizo. ¿Por qué? ¿Por qué te pone erizo? Puro pedo, güey. ¿Pero qué te genera? O sea, ¿qué te produce López Obrador cuando lo veo? ¿Oyes hablar?
¿Qué sentimiento? Puro pedo, pero a ver, cuéntame, o sea, para ser un poco más preciso, digamos. No vas a hacer nada, güey, con ese pinche vlog. ¿Qué onda, chavos? ¿Ya saben por quién van a votar? ¿Por Morena? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Ustedes allá? ¿Ya también? Sí. Órale. Y desde niño fuimos juntos a la escuela. A las primeras lecciones se sabía lo que intentaba, porque cantaba canciones peleando con su guitarra, y aunque perdiera ilusiones, con sus ojos no lloraba. Oiga, señor. El Coyote, su servidor, Víctor Ramón Ayer Hermosillo, a la orden de la vanguardia. Saludos, amigos. Mande usted. Dígame. Muchas buenas noches. Buenas noches. Oiga, ¿ya sabe por quién va a votar? Afirmativo, hace muchos. Cuénteme, ¿por quién va a votar? Por la Morena. Por la Morena. Y si la Morena pide más, le damos más votos. Oiga, ¿y el Borrego? No, el Borrego Cimarrón no me simpatiza. ¿El PRIAN? Es PRIPAN, PRIPAN. Esos ya, están en peligro de extinción. Esos ya fueron. Hoy rifa la Morena. La Morena. Todo el estado de Sonora, querida, con la Morena. Puro Morena, puro Andrés Manuel López Obrador. Y arriba Hermosillo, arriba todo Sonora, querida.